Vamos a revisar algunos procesos generales que se pueden utilizar para mejorar las propiedades mecánicas de metales y aleaciones. Fundamentalmente, las propiedades de un material se basan en la cantidad de defectos cristalinos que posea. Ya hemos comentado que mientras más organizado o más ordenado esté un material, va a tener mejores propiedades mecánicas. Vamos a recordar inicialmente un defecto cristalino que se llama dislocación, que corresponde a un defecto cristalino lineal, es decir, un defecto de dimensión 1 que afecta a una fila de puntos de red de Bravais, dentro de la red de Bravais. Por ejemplo, esta línea que se muestra en esta figura, notamos que existe una discontinuidad. Esa discontinuidad se llama dislocación. Esta dislocación se puede representar por un vector llamado vector de Burgers en términos de la posición que posee este punto. También se le conoce como dislocación de cuña. Otro tipo de dislocación lineal es el que se llama dislocación de tornillo, donde un plano del material, por ejemplo, ese plano horizontal que se ve ahí, se desplaza a través de un plano de deslizamiento. Eso se llama dislocación de tornillo, debido al movimiento que simula esa posición de tornillo a través de la línea de dislocación. En este caso, cuando tenemos una dislocación, se genera aquí un plano que se llama plano de deslizamiento. Es posible que un material posea estos dos tipos de defectos cristalinos de manera simultánea. De acuerdo a este análisis, de manera general, si un material posee mayores dislocaciones o mayor cantidad de dislocaciones, cuando nosotros aumentamos o aplicamos más bien un esfuerzo cortante en una dirección, lo que sucede, pueden suceder dos cosas. Uno, que el material se deforme elásticamente, es decir, el material vuelve a su forma original cuando cesa la aplicación, o bien puede deformarse plásticamente. Cuando sobrepasamos el límite elástico de ese material, se genera un movimiento de dislocaciones. Por ejemplo, esta dislocación de borde, aquí en la línea A, genera un plano de deslizamiento, que si nosotros aplicamos un esfuerzo cortante, ese plano ocasiona precisamente, es una especie de eje a través del cual los átomos se van a deslizar. Finalmente, se va a ver desplazado esta dislocación, ocasionando que este plano A se alinee con estos átomos, este plano B se alinea con estos otros, ocasionando una estructura más ordenada. Esto es lo que se llama una dislocación de escalón. Notamos que la estructura final, aquí en el inciso C, está más ordenada que la estructura inicial, por lo que el material va a ser más duro y más resistente. Esta es la base, por ejemplo, del endurecimiento por deformación. Vamos a generalizar en función de cómo podemos organizar esas dislocaciones por medio de tratamientos mecánicos. Estos son 5 mecanismos que se pueden utilizar para endurecer metales. El primero es endurecimiento por deformación. El segundo es endurecimiento por reducción de tamaño de grano. El tercero es endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por dispersión y un tratamiento térmico simple. Vamos a analizar cada uno de ellos.
El endurecimiento por deformación, ya lo hemos analizado, también se llama trabajo en frío. Es un fenómeno por el cual un material dúctil se hace más resistente debido a que se deforma de manera plástica. Recuerden que este endurecimiento por deformación se debe precisamente a la generación y al movimiento de dislocaciones. Como lo vimos en ese ejemplo, a la dislocación de escalón. Un material endurecido por deformación va a tener una estructura más compacta. Ya no es posible desplazar dislocaciones, por lo que ese material se vuelve más resistente y más fuerte. En general, ya vimos que hay diferentes procesos para modificar la estructura de un material. Aquí se tienen procesos como rolado, forjado, trefilado, extrusión, embutido, estirado o doblado, que son procesos mecánicos que se utilizan para disminuir el diámetro de un material o el espesor. Con base a ese espesor, el porcentaje de trabajo en frío se puede calcular en términos de la reducción del área inicial menos área final entre área inicial, o en términos de reducción de espesor, espesor inicial menos espesor final entre espesor inicial. Comentamos que un material endurecido por deformación mejora resistencia y dureza, pero pierde ductilidad. Se puede mejorar esa ductilidad por medio de un tratamiento térmico que se llama recocido. La siguiente parte se llama endurecimiento por reducción de tamaño de grano. Básicamente, un grano cristalino se refiere a una zona del material con una misma estructura cristalina, pero diferente orientación. Se llaman límites de grano a estas zonas que separan los cristales individuales de cada átomo o de cada metal. Entonces, por regla general, si nosotros aplicáramos una fuerza, un esfuerzo cortante, por ejemplo, se van a desplazar dislocaciones dentro de cada fase, dentro de cada grano. Como en la interfase, en estos bordes de grano, tenemos diferente orientación, se va a requerir todavía mayor esfuerzo para continuar desplazando dislocaciones de los granos vecinos. De modo tal que si nosotros disminuimos por medio de un tratamiento el tamaño de esos bordes de grano, el material se va a endurecer. Eso implica que la aplicación de más energía va a ser necesaria para deformar este material. Por lo tanto, ese material se va a volver más duro. Entonces, esos límites de grano principalmente son fronteras superficiales que separan estas zonas del material con diferentes orientaciones. Por ejemplo, esta propiedad, los bordes de grano, se analizan por medio de una técnica en microscopía que se llama metalografía. Se toma una parte del metal, se corta, se pule la superficie y se analiza en un microscopio. Aquí se muestra la superficie de un acero, en donde estas zonas grises corresponden a una fase que se llama ferrita alfa, y estas zonas más oscuras corresponden a una fase que se llama perlita, que es una unión de ferrita alfa más carburo de hierro. Existe una relación entre el tamaño de esos bordes de grano y las propiedades mecánicas de los materiales.
Vamos a analizar inicialmente esta gráfica. Esta gráfica relaciona el diámetro del grano, es decir, el tamaño de grano, digamos. Si nosotros analizamos un punto, esa distancia es el diámetro. Entonces, el tamaño de ese diámetro elevado a la -1/2 se relaciona con el esfuerzo de cedencia o el esfuerzo de fluencia. Según este gráfico, notamos que como tenemos D a la -1/2, acá arriba vamos a tener diámetros más pequeños, por lo que a diámetros de grano más pequeños se tiene mejores propiedades mecánicas. Arriba se analiza lo que se llama el tamaño de grano, ASTM, denominado N minúscula. Existe una metodología llamada metalografía que nos permite analizar el tamaño de grano de diferentes materiales de acuerdo a esta norma. ASTM es 112. Métodos estandarizados para determinar el tamaño promedio de grano. El tamaño promedio de grano, N, se calcula con esta relación. N mayúscula es el número de granos por pulgada cuadrada que se calcula a una magnificación de 100x, perdón, en una imagen obtenida por metalografía, en un microscopio. Aquí lo que se haría es contar manualmente todos esos bordes de grano. Por ejemplo, aquí fueron 65, me parece. Y ese número de granos se multiplica por las magnificaciones, que deben ser 100, o dependiendo de la magnificación a la cual obtengamos esta imagen. Si es a 100, notamos que este factor vale 1. Si es a diferente magnificación, hay que dividir entre 100 y elevar eso al cuadrado. En este caso, del análisis de esta ecuación anterior, como vimos, se relaciona el tamaño de grano con el esfuerzo de cedencia. Existe una relación que ya se llama ecuación de Hall-Petch, en honor a sus descubridores, que comentan que la reducción del tamaño de grano incrementa la resistencia del material, favoreciendo el desempeño en aplicaciones de alta exigencia mecánica. La ecuación de Hall-Petch menciona que la resistencia de un material es igual a una constante, esto es una constante, más otra constante K, por el diámetro a la -1/2. Estas constantes dependen del material. Si tuviéramos una serie de datos de diámetro contra resistencia, notamos que comparando con la ecuación general de la línea recta, y igual a una constante más una pendiente por x, si graficamos diámetro a la -1/2 contra resistencia a la tracción de acuerdo a la ecuación de Hall-Petch, vamos a obtener una línea recta con pendiente positiva o negativa dependiendo del material. Vamos a colocar la positiva. Vamos a encontrar una pendiente se obtiene una línea recta cuya pendiente va a ser K, esta constante, y el intercepto va a ser la constante sigma 0. Esto de acuerdo a esta relación. De ahí surge este gráfico. Continuando con el tipo de mecanismos que endurecen metales,
Vamos a mencionar el endurecimiento por solución sólida para soluciones con solubilidad ilimitada. Sabemos que puede haber soluciones sólidas ilimitadas que pueden ser sustitucionales, como aquí, intersticiales, como acá, en donde la estructura precisamente se vuelve más compacta, por lo que el material se endurece y mejora sus propiedades mecánicas. Esto se puede llamar también endurecimiento por aleación. Se mejora esfuerzo de fluencia, resistencia a la tracción y dureza. Sin embargo, la ductilidad disminuye. También disminuye conductividad eléctrica y térmica. Se mejora resistencia a elevadas temperaturas. Esta mejora de propiedades se lleva a cabo debido a la presencia de átomos en solución, que permiten precisamente el anclaje de las dislocaciones. Si en este tipo de estructuras, por ejemplo, ejercemos un esfuerzo cortante, que es fuerza por unidad de área, como tenemos átomos ocupando vacancias o átomos ocupando intersticios, es más difícil que las dislocaciones de este material se desplacen. Entonces no va a ser deformado fácilmente, por lo tanto es un material más resistente. Un ejemplo es una aleación cobre-níquel. Este es su diagrama de fase que ya hemos analizado. Es un diagrama de fases binario isomorfo. Si analizáramos las propiedades de esta aleación, notamos que en esta zona, aquí se representa resistencia a la tracción contra porcentaje de níquel. En este punto, la resistencia a la tracción es máxima. Recordemos que esa resistencia a la tracción es el esfuerzo máximo que ese material puede soportar en un ensayo de tensión. Entonces, en este punto, que es aproximadamente 61% níquel, aproximadamente 67, 78% níquel. Estamos aquí. En este punto, la aleación va a tener mejor resistencia y mejor dureza. El punto de la izquierda representa níquel puro. El punto de la derecha, perdón, este debe ser cobre puro. Este debe ser níquel puro. Entonces, notamos que si adicionamos el otro metal, por ejemplo aquí, este es cobre puro, el otro metal va a endurecer esa aleación. Si adicionamos al cobre puro pequeñas cantidades de níquel, se va a ir endureciendo. Podríamos construir aleaciones con diferente contenido hasta llegar a este punto. También níquel se ve endurecido por el cobre en esta zona. De modo tal que si yo quisiera encontrar una aleación óptima, cobre-níquel en cuanto a su resistencia a la tracción, puedo tomar, por ejemplo, 68 gramos de níquel, fundirlos y tomar el resto, que va a ser 32 gramos de cobre, y posteriormente solidificarlos. Obtendría 100 gramos de aleación cobre-níquel con esta composición. Esta aleación cobre-níquel, en este punto, con esa composición, se le llama Monel. Es una aleación muy utilizada en diferentes aplicaciones estructurales, aplicaciones mecánicas. Se forma generalmente por una relación 2:1 en masa de níquel con cobre. Eso pasa con la resistencia.
Aquí se grafica, por ejemplo, para ese mismo sistema, níquel-cobre, la resistencia a la la resistencia del material. Esta es la resistencia a la tracción. Aquí de línea punteada se tiene la ductilidad. Notamos que la ductilidad disminuye. Del otro lado se grafica la resistividad. A mayor resistividad, ese material es menos conductor eléctrico. Recordemos que esa resistividad es función de la resistencia eléctrica. La resistividad se calcula en función de la resistencia. La resistencia eléctrica de un material es la resistividad por la longitud del cable de ese material entre el área del cable de ese material. Entonces la aleación, el aleado, la solubilidad de este material disminuye su conductividad eléctrica y también disminuye su conductividad térmica, como habíamos comentado. La siguiente parte es el denominado endurecimiento por dispersión. Generalmente se presenta en materiales con solubilidad limitada. Cuando se excede ese límite de solubilidad, se forman dos fases, como en los sistemas eutécticos que ya hemos mencionado. En este caso, para endurecer el metal, se introducen elementos de una fase que por lo general es más dura y densa sobre otra fase, que se llama matriz, que es menos dura y a su vez más dúctil. Cuando se excede la solubilidad, se forman dos o más fases. Por ejemplo, en el diagrama de fases eutéctico, plomo-estaño, este es el punto eutéctico. En este punto se tendrían las mejores propiedades mecánicas del material. Recordemos que si enfriamos aquí de un líquido a dos fases sólidas, esa es la reacción eutéctica. El microconstituyente eutéctico es una estructura ordenada laminar de láminas intercaladas de esas dos fases. Entonces, esta estructura está mucho mejor ordenada. Va a tener más dureza y más resistencia. En el punto eutéctico, que corresponderá a 61.9% de estaño. Como comentario, esta aleación plomo-estaño con 61% estaño se utiliza en soldadura. Esto por sus propiedades mecánicas. Precisamente para ese mismo sistema, en este punto, el punto eutéctico, a 61.9% estaño, se tiene la mejor resistencia a la tracción de este material, que es más allá de 1 megapascal. Entonces aquí a la izquierda yo tengo la resistencia a la tracción de plomo puro. Acá yo tengo la resistencia a la tracción de estaño puro. El plomo endurece al estaño y el estaño endurece al plomo hasta llegar a este máximo que es el punto eutéctico. En este caso, ese tipo de solución sólida se le dice que ha sido endurecida por dispersión. Puede haber dos casos. En este caso, como vimos, es para aleaciones de solubilidad limitada. El caso 1 es que la aleación esté compuesta de una fase continua que está presente en menor cantidad y se denomina matriz, y por una segunda fase en menor proporción que se denomina precipitado. El caso 2 es que se forman dos fases simultáneamente y la mezcla de esas fases se llama microconstituyente. Por ejemplo, esto pasaría en el punto eutéctico.
y esto pasaría en punto hipoeutéctico o hipereeutéctico en esta zona. Aquí o aquí o en el punto eutéctico. Algunos otros ejemplos de endurecimiento por dispersión. Por ejemplo, es este sistema tungsteno con plata que se endurece primero compactando aquí tungsteno. Se generan huecos. Esto se hace por medio de un tratamiento mecánico. Esos huecos se rellenan introduciendo plata líquida, que posteriormente, después de endurecerse, ha formado una aleación endurecida por dispersión. Se puede aplicar también para cerámicos, no solamente metales. Aquí se presentan algunos ejemplos de aplicaciones en cerámicos. Por ejemplo, plata óxido de cadmio para contactos eléctricos, aluminio, alúmina en reactores nucleares, etc. En la industria aeroespacial, por ejemplo, una aleación berilio, óxido de berilio, endurecida por dispersión, puede tener propiedades mecánicas muy buenas. Entonces, las restricciones de esta técnica es que la matriz debe ser blanda, dúctil, además la fase dispersa debe ser dura y resistente. La fase dispersa debe ser continua, evitando propagación de grietas. Esto debido a que esas grietas pueden ocasionar fractura del material. Las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas. Se prefiere que sean redondas para evitar la probabilidad de iniciar una grieta. Y las concentraciones más altas de la fase dispersa, también llamada precipitado, incrementan la resistencia de la aleación. Esta es la parte de endurecimiento por dispersión. El último método de endurecimiento de metales y aleaciones es por tratamientos térmicos simples. Esto se basa en transformaciones de fases. Por ejemplo, en aceros, un tratamiento térmico muy común se llama temple o templado, que se basa en la transformación de fases, donde la fase austenita se transforma en una fase llamada martensita, que es más dura. Esto por un cambio de temperatura. Entonces, la base del tratamiento térmico es que los metales se calientan en estado sólido hasta una temperatura definida, se mantienen hasta esa temperatura por un tiempo suficiente y posteriormente se enfrían de manera controlada. Eso mejora propiedades mecánicas y físicas como dureza, resistencia y elasticidad. Por ejemplo, en este diagrama se muestran las tres etapas principales de tratamientos térmicos. La primera etapa consiste en un calentamiento a una temperatura fija. La segunda etapa es mantener esa temperatura, se le llama zona crítica. Posteriormente, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, se tienen diferentes tratamientos. Temple para aceros, recocido, que mejora ductilidad, y normalizado, que también se basa en la transformación de fases. Por ejemplo, en este diagrama de fases hierro-carbono, aquí se tiene porcentaje de carbono en % peso, acá se tiene temperatura. Este diagrama está en portugués. Esto es aceros. Esta zona se refiere a hierros fundidos. Entonces, usualmente, un tratamiento térmico de un acero involucra el aumento de la temperatura dependiendo de la cantidad de carbono
con el fin de inicialmente transformar toda la fase a fase austenita. Entonces, lo que se busca en aceros es que esta temperatura sea tal que se transforme todas las fases cristalinas de ese material en austenita. Esto porque la austenita se puede convertir en otra fase que se llama martensita, que tiene mejores propiedades mecánicas. Entonces, esa temperatura, por ejemplo, suele ser alrededor de 800, 900 grados Celsius. Por regla general, podría ser, por ejemplo, hasta 950, con el fin de, independientemente de la composición, tener 100% austenita. Entonces, a esa temperatura se calienta, se mantiene cierto tiempo, usualmente son minutos, por ejemplo 50 minutos, y posteriormente se templa de manera controlada hasta una temperatura final de 25 grados Celsius. Vamos a analizar de manera más detallada en el tema posterior los tratamientos térmicos que se pueden llevar a cabo para endurecer fases de acero principalmente. Otro tipo de tratamientos, también tratamientos térmicos, se pueden combinar con soluciones sólidas. Ya hemos analizado tratamientos de aceros, por ejemplo, la cementación, que involucra la dispersión sobre la celda unitaria de hierro. La dispersión de átomos, por ejemplo, carbono o nitrógeno a altas temperaturas. Esto con el fin de que se conviertan en impurezas intersticiales y endurezcan la estructura. Esa sería una técnica de endurecimiento de metales donde se combina un tratamiento térmico con un tratamiento térmico con un tratamiento químico. Se llaman tratamientos termoquímicos y se basan en la producción de una solución sólida por difusión intersticial de carbono en hierro o de nitrógeno en hierro, que se llama cementación y nitruración respectivamente.